La doctrina de la propiciación, hermanos, si bien quizás sea más una enseñanza para lo que es el Instituto Bíblico, quizás es difícil poder predicarlo, pero la verdad es que como que me inquietó el Señor en este tema la semana pasada, y si bien es algo que yo había aprendido hace muchos años en discipulados bíblicos y demás, pero es como que el Señor puso en mi corazón la importancia de que el cuerpo de Cristo tiene que entender lo que es la propiciación de lo que Jesús realmente hizo en la cruz. ¿Cuántos oyeron o estudiaron la doctrina de la propiciación acá, como para hacer un sondeo? ¿Alguno estudió la doctrina de la propiciación? Amén. No es con compromiso. La cuestión, hermanos, que la doctrina de la propiciación, lo que significa o lo que nos quiere decir o enseñar la palabra de Dios en esto, es que Jesucristo tuvo que apaciguar la ira de Dios. Es que tuvo que haber un sacrificio de alguien inocente, con sangre inocente, sin mancha y sin pecado, para apaciguar la ira de Dios. Y uno dice, ¿cómo? ¿Dios tiene ira? Oh, no lo enojemos a Dios. Pero la ira de Dios no es como la ira del hombre, porque aún en su ira, Dios puede tener paciencia, Dios puede planificar, Dios puede amar aún con su ira. La ira del hombre no es como la ira de Dios. La ira de Dios es justa, pero la ira del hombre es injusta. Y acá es donde, ¿cuántos conocen lo que es esto? ¿Alguien sabe lo que es? ¿Cómo se llama? El arca del pacto, ¿no? Esto era para saber si sabían nada más. Así que ahí seguimos. La ira de Dios versus la ira del hombre. Hermanos, Santiago 1, 19, 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y qué es la propiciación? La propiciación vino a satisfacer la ira justa de Dios. Porque Dios en su ira aún es justo, pero el hombre en su ira obra injusticia. ¿Cuántos vieron la otra vez? Yo no miro mucho noticiero, pero no sé, la otra vez que un auto, me comentaba Leo que robaron un auto y una nena chiquita, Kim, ¿no? Y la arrastró cuántas cuadras y la descuartizó a la nena. 15 cuadras creo que la llevó arrastrando a esta criatura. Y si nosotros fuésemos, o sea, Dios es una de las tantas cosas que suceden en el mundo, pero Dios, la ira de Dios en ese momento. Y nosotros, como seres humanos que decimos, y tuviésemos, digamos, si fuésemos Dios y decir, voy a obrar justicia, ¿qué justicia obraría el hombre, no? Yo no creo que el hombre dijera, esos dos muchachos, no, o sea, a mí me cuesta decirlo, esos dos muchachos que llevaron y mataron de esa manera, desalmadamente a esa criatura, ¿qué justicia haríamos con ellos, no? Si nos los soltaran y nos dijeran, hagan lo que quieran, ¿podríamos ser justos? ¿Podríamos tener amor hacia ellos? Qué difícil, ¿verdad? Pero así es como Dios en su justicia y en su ira ve a la humanidad que vez tras vez no deja de hacer lo malo. Vez tras vez Dios ve a la maldad del ser humano. Y esto es lo que tenemos que entender, que ninguno de nosotros, merecemos la salvación. Ninguno merecemos la misericordia de Dios. Ninguno merecemos que el Señor tenga amor y misericordia por nosotros. ¿Por qué? Porque todos pecamos y todos fuimos concebidos en la maldad. Y cuando nosotros comprendemos esto y entendemos y se nos hace en el corazón, de nuestro interior, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir amor hacia Dios. Va a salir agradecimiento hacia Dios. Porque Dios, a pesar de que yo no merezco su perdón,
Dios me perdonó. Ahora, ningún hombre podía hacer un sacrificio de tal manera, ni ningún animal en la tierra se podía hacer un sacrificio para poder aplacar la ira de Dios. Entonces Dios en su ira dijo, yo quiero obrar justicia, pero tengo que de alguna manera solucionar esto, porque tengo justicia, tengo ira, pero también sigo amando al ser humano, porque son parte de mi creación. Entonces se juntó ahí con el Hijo, con el Espíritu Santo, y planearon y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús dijo, yo me ofrezco. No está específicamente escrito en la palabra esa reunión que ellos tuvieron, pero sí se da a entender que Jesucristo, por obediencia al Padre y por voluntad propia, da su vida por nosotros. Entonces, ya la vamos a ir entendiendo mejor. Síganme, hermanos, no se duerman, ¿sí? Si ves a alguien bostezando, pegale un codazo ahí o pellizcalo ahí por abajo. Miren que de acá se ve todo, ¿eh? Se ve los que están distraídos, los que están conversando con el de al lado, ¿no? Los que mastican chicle, todo se ve acá. Así que la cuestión que esto de la propiciación es lo que Jesucristo hizo para satisfacer la ira justa de Dios. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que, bienvenidos jóvenes, los que el Señor nos está diciendo acá en la palabra, y obviamente que es un actor, ¿no? No es Jesús, pero representa a Jesucristo, y Él es el que hizo que Dios fuese propicio para nosotros para perdonar nuestros pecados. ¿A través de qué? A través de ese sacrificio. A través de lo que Él hizo. Y la palabra dice, ser propicio para los pecados significa que Dios perdona los pecados y se vuelve favorable hacia las personas a través del sacrificio de Jesucristo, ¿no? Y para que quede claro este concepto de la propiciación, de este sentir de Dios, dice, no los voy a destruir, sino que los voy a amar. Pero había un sacrificio que había que hacer para que la justicia de Dios sea satisfecha, porque Dios es justo, hermano. Y supongamos esto, un juez, Dios es un Dios y un juez justo. Un juez justo acá en la tierra. Viene un hombre homicida que asesinó a toda una familia inocente de 5, de 6 personas. Entonces este juez justo dice, bueno, vas a tener cadena perpetua o vas a tener que pasar por la silla eléctrica y vas a morir porque sos culpable del homicidio de 5, de 6 personas inocentes. ¿Es justa esa condena? No. ¿Por qué no es justa? Porque por más que ese hombre muera y por más que ese hombre pase por una cadena perpetua, hay 5 personas inocentes que murieron a causa de esa maldad. Entonces, ¿qué es lo que se haría justicia? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? O sea, asesinaste 5 personas inocentes, entonces vos merecés que 5 personas inocentes de tu vida mueran. Eso sería equilibrar un poquito la balanza en cuanto a lo que es la justicia, sufrir lo mismo que lo que nosotros hacemos sufrir a otros. Eso sería quizás lo justo. Pero para Dios lo justo es que el hombre se arrepienta de su maldad, que vuelva su corazón a Dios y suceda esto que se llama metanoia, cambio de actitud. Lo hice, me arrepiento, te pido perdón, nunca más lo voy a volver a hacer. Pero en el antiguo pacto eso tampoco era demasiado suficiente porque las personas decían que no lo volvían a hacer, pero lo vuelven a hacer. Y pasa hoy mismo, ¿no? ¿Qué es la propiciación? La propiciación es el acto de aplacar la ira de Dios y es lo que Jesús hizo para poder reconciliarnos con Él.
La propiciación es la obra de Dios, no de los sacrificios, ofrendas, no es lo que nosotros podamos hacer, cuánto nos sacrifiquemos, cuánto oremos, cuánto velemos, cuánto ayunemos, cuánto caminemos, cuánto hagamos, sino que es la obra que Dios planificó, que fue mandar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. La propiciación es la manera en que Dios manifiesta su amor y gracia. La propiciación permite que las personas reciban el don de la salvación. Sin el sacrificio de Cristo hubiese sido imposible recibir salvación. Romanos 3, 24, 25. Se dice que los creyentes en Cristo han sido justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo recibimos esta justificación nosotros? Por fe. Creyendo lo que Jesucristo hizo en la cruz. Creer que lo que Jesús hizo en la cruz, creer en la sangre derramada de Jesucristo, que es una sangre inocente, eso nos santifica, nos purifica y nos justifica delante de Dios. Y ahora nosotros podemos presentarnos delante de Él, entrar en su presencia, en su lugar santísimo, donde está su presencia, justificados por el sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que Jesús logra en la cruz por nosotros. Ninguno de nosotros pudiésemos hacer nada para merecer el hecho de que Dios nos perdone. Ahí lo dice, lo aclara Romanos 3, 24, 25. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Hermano, yo creo que está bueno, porque cuando yo empecé a preguntar quiénes conocen la doctrina de la propiciación, no todos la conocen, pero esto tiene que quedar claro, porque quizás no lo han explicado con otras palabras, pero tiene que estar claro para cada uno de nosotros. Entender cuál fue el alto precio que tuvo que sufrir Cristo y que tuvo que sufrir el Señor por cada uno de nosotros. Ahora, Dios ofrece a Cristo como sacrificio para obtener el perdón de pecados. El perdón se recibe por la fe en la sangre de Cristo, como les decía recién. Y Dios muestra su justicia a través de esa fe, en el sentido de que nosotros creemos que Jesús murió por nosotros. ¿Y qué es lo que sucede ahí según la palabra? Ahí sucede una conversión en nuestras vidas, a lo que muchos le dicen el milagro del nuevo nacimiento. En el momento que nosotros creemos en el sacrificio de Jesucristo, de que su sangre fue derramada por mí, lo acepto y lo recibo como mi suficiente, mi Señor y Salvador, se produce en mi vida, en mi alma, el milagro del nuevo nacimiento y una redención, por lo que yo antes no me podía comunicar con Dios, pero ahora estoy reconciliado con Él. Gracias a Jesucristo, puedo hablar con Él, Él me escucha y tengo esa confianza y esa seguridad de que Él me escucha porque creí y tuve fe en el Señor. Amén. ¿Se entiende esto? ¿O más o menos? Cualquier cosa me levantan la mano y me preguntan, porque es más como un taller que como una prédica. Ahora, Dios no es un verdugo que está esperando para justiciar a las personas, sino que se convierte en el justificador. Fíjense, dice, acá no queda otra más que destruir a la humanidad y al ser humano porque no paran de hacer maldad. No paran de hacer maldad. No queda otra más que destruirlos. Pero ¿cómo hacemos para salvarlos? O sea que Él mismo tuvo que justificarnos porque el hombre no había forma de que el hombre pudiese justificarse delante de Dios. Dios tuvo que tomar nuestro lugar, hacerse hombre, nacer en la tierra, pasar por las mismas tentaciones y los mismos problemas y las mismas situaciones que pasamos nosotros. Ser traicionado cuando viene Judas y le da un beso y le dice, amigo. Judas era su amigo. Amigo, con un beso traicionas a tu maestro.
Jesucristo fue traicionado, pasó por las mismas tentaciones, sufrió todo lo que nosotros sufrimos, sin merecerlo, sin merecerlo. Y dio su vida porque Él nació sin mancha, sin pecado, a través de la Virgen, porque el pecado entra a la humanidad no a través de la mujer, sino del hombre. ¿Cuántas mujeres dicen amén? ¿No? De hecho, feliz Día de la Mujer, porque hoy es el Día de la Mujer. Así que, feliz día. Me salió bien ahí, ¿no? Bien. Hebreos 2:17 dice, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, que es lo que les acabo de explicar. Nada, me gusta esta frase, nada habla más fuerte del amor de Jesús que su sacrificio en la cruz. No hay nada que hable más fuerte del sacrificio de Jesucristo que lo que Él hizo en la cruz. Yo, hermanos, me quedo a veces impresionado en el sentido del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres son uno, ¿sí o no? Los tres son Dios. Y el Espíritu Santo nos habla todo lo que Jesús dice. Sabemos que Dios habita en la luz inaccesible, que nadie puede entrar a ese lugar. Pero la maldad no puede entrar en ese lugar. Dios no tiene maldad, no existe maldad en Él. Pero cuando Jesucristo es resucitado, su sacrificio, saben que el sacrificio de Jesús no es en el tabernáculo como hacían los judíos, sino que en el tabernáculo del cielo. Jesucristo se sacrifica y su sacrificio es de una vez y para siempre y lo hace delante de Dios el Padre en su tabernáculo, en el tabernáculo del cielo y no acá en la tierra. Y ahora lo vamos a leer para que me crean. Pero la cuestión es que es Jesús, que es resucitado, que sabemos que fue resucitado al tercer día, Él es resucitado con su cuerpo humano, ¿sí o no? Con sus llagas, pero es glorificado, lleno de la gloria de Dios. Y a la diestra de Dios está Jesucristo, con sus llagas de carne y hueso, lleno de la gloria de Dios. Pero acá en la tierra, y por medio de nuestra fe de haber creído en Él, mora en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Quien es el que nos guía, el que nos ayuda, es la persona que está con nosotros todo el tiempo. Ahora, si el Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestros corazones, ¿por qué a veces nuestro corazón está frío? ¿Por qué no estamos llenos del Espíritu Santo? Si Él mora en nosotros, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que nos aleja de tener la llenura del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es tan hermoso que dice que Él se contrista, se entristece cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos alejamos de Dios en nuestro corazón. Él está ahí en nuestro, pero es como que esta sensibilidad del Espíritu Santo que se va a un rinconcito de nuestra alma, ni siquiera para molestarnos porque está triste de las cosas que nosotros hacemos, de nuestras acciones, de lo que pensamos, porque Él sabe lo que pensamos. Él conoce las concupiscencias de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestros ojos. Él sabe todo de nosotros. Y cuando le aislamos al Espíritu Santo porque ponemos nuestra mirada más en las cosas de este mundo que en la de Dios, el Espíritu Santo se entristece y se hace a un lado. Ahora yo digo, qué tremendo es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se puede enfrentar a Satanás y lo puede consumir. Puede ir al infierno y hacer los pedazos a todos los demonios. El Espíritu Santo puede destruir lo que creó. Puede destruir la tierra, puede destruir el cielo, puede destruir al ser humano. El poder que tiene el Espíritu Santo cuando hace milagros. Pero sin embargo, Él nos ama tanto que cuando nosotros le ofendemos, Él se entristece. ¡Wow! O sea, el poder que tiene el Espíritu Santo para deshacer todas las cosas, pero cuando nosotros hacemos algo que a Él le entristece, se hace a un lado. ¿Y qué hace?
espera y tiene misericordia de nosotros. ¡Qué amor que tiene Dios! ¡Qué amor que tiene el Espíritu Santo! Hermanos, no se preocupen que nos falta mucho. Esta imagen lo dice todo. Jesucristo se puso entre la ira de Dios y nosotros. Él frenó toda la ira de Dios contra la maldad de la humanidad y cayó sobre la vida de su Hijo Jesucristo. Todo el fuego de la ira de Dios cayó en la vida de Jesucristo. Y yo cuando miraba esta imagen digo, wow, ¿no? Realmente me quebrantaba porque yo digo, el precio, lo que Jesús hizo por mí. A veces no como que a la iglesia o nos cuesta madurar o entender el hecho de lo que realmente el Señor hizo, lo que tuvo que sostener en ese lugar. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Antes de que nosotros lo amemos a Él, nos amó primero. Y ese sacrificio fue tanto para los pecados venideros como para los pecados pasados. Es decir, que en ese sacrificio murió también por los que pecaron antes y por los que iban a pecar después. Así que esta es la propiciación que Jesucristo tuvo que apaciguar la ira justa de Dios de no destruir al hombre a causa de su maldad. ¿Se entendió, hermanos? Amén. El que bosteza le doy un premio. No. Volvemos a esto. ¿Qué era esto? El arca del pacto. ¿Qué es lo que había? Este es el antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Y muchos judíos aún hoy viven bajo este pacto, bajo este antiguo pacto. Pero a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Señor hace un nuevo pacto. Dios, el Padre, hace un nuevo pacto con la humanidad, con todos aquellos que en Él creen, con los que en Él cree. Jesucristo murió por todos los pecados del mundo, pero no todo el mundo acepta y cree en Jesucristo. No todo el mundo. Esto es por fe. Esto tengo que creer que Jesucristo murió por mí. Y cuando yo creo y dispongo mi corazón, todo mi corazón, a creer en lo que Él hizo, se produce algo maravilloso, que es lo que les comenté recién, del nuevo nacimiento, y el Espíritu Santo viene a vivir a mi corazón. Pero si entiendo un poco el antiguo pacto, también voy a poder entender el nuevo pacto que el Señor hizo por nosotros. El tabernáculo que habían hecho el pueblo de Israel, Salmo 104, el tabernáculo se separa en 3 partes, hermanos. Pero me gusta este versículo, ¿no? Donde dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y es este agradecimiento de lo que Jesucristo hizo por nosotros, entrar en su tabernáculo, entrar en el tabernáculo de Dios, no hechos de piedra, ni de madera, ni con manos humanas, sino con lo que Dios hizo. Nosotros ahora somos el tabernáculo de Dios. Nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo habita. Y tenemos que entrar en comunión con Él, como dice este salmo, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y el tabernáculo que se separa en 3, están los atrios, que es el lugar ahí, creo que ahí lo ven, donde está la puerta de entrada, el altar de bronce y la fuente. Ese es el atrio, en donde entraban todos los israelitas, todos los pueblos de Israel podían entrar a ese lugar y dejar los animales para poder sacrificar en ese altar de bronce, pero después solamente los sacerdotes podían lavar sus manos y entrar al lugar santo. En el lugar santo está una mesa donde hay panes, en donde habla la mesa de la proposición, donde habla del pacto de Dios con el pueblo de Israel.
o sea, es lo que representa. El candelabro representa al Espíritu Santo. El altar del incienso, y esto me gusta, esta parte del altar del incienso. El altar del incienso, esos carbones, tenía que estar encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o sea, no hablo de un calendario gregoriano, pero lo que quiero decir es que tenía que estar encendido día y noche. Y que el sacerdote ponía incienso sobre ese lugar, y ese incienso se elevaba a la presencia de Dios. Y si era un olor fragante, un olor que a Dios le agradaba, llenaba ese lugar de su gloria y de su presencia. O sea, la presencia de Dios se manifestaba. ¿Y qué es lo que representa hoy el altar del incienso? Nuestro corazón. Mantener el corazón encendido día y noche de amor por Cristo. Y cuando yo elevo una oración con el corazón encendido, eso se produce un olor fragante delante de la presencia de Dios. Pero cuando yo no estoy con un corazón encendido, no es lo mismo orar con un corazón que no se enciende. ¿Qué es lo que va a pasar con el incienso? ¿Se va a quemar si está apagado el fuego? ¿Va a elevar su olor? ¿Dónde va a quedar? Y a veces lo que nos pasa, que sentimos que nuestras oraciones quedan en el techo, porque nuestro corazón no está encendido, hermanos. Y eso quiere decir que le estamos dando más lugar a otras cosas que antes que a Dios. El lugar donde está el arca del pacto, el lugar santísimo, ahí en ese lugar dentro del arca estaban la ley de Moisés, estaba el maná que el Señor había descendido del cielo para alimentar a su pueblo, y la vara de Aarón que había reverdecido. Bien, en el cofre del arca del pacto, encima vieron que hay 2 ángeles, son 2 querubines y una tapa. Esa tapa le decían propiciatorio, es decir, que uno tenía que derramar la sangre de animales que fuesen perfectos e inocentes. Obviamente los animales son inocentes porque culpa tienen que tenían que morir. Entonces derramaban la sangre sobre esa tapa que era el propiciatorio, y si el sacrificio era agradable, o sea, justificaba la ira de Dios en ese momento, la gloria y la presencia de Dios se manifestaba y el perdón de Dios se manifestaba al pueblo. Pero esto lo tenían que hacer constantemente. El sacrificio de Jesucristo, es decir, esa tapa de propiciatorio, simboliza a Jesucristo. Y le llamaban también asiento de misericordia, porque ahí en ese lugar Dios manifestaba su misericordia a través de ese sacrificio. Hermanos, y ya vamos finalizando, es un poco lo que les expliqué acá. Primera de Reyes 8:27, es verdad, decía, es verdad que Dios quiere habitar en la tierra. Y Apocalipsis 21:3 dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Porque va a llegar el día, hermanos, en que el tabernáculo de Dios en los cielos va a descender a la tierra y va a estar entre nosotros y vamos a estar cara a cara con Dios. Y gracias al sacrificio de Jesucristo. ¿Cuáles son los beneficios? Es que nuestro cuerpo puede envejecer, pero saben que nuestra alma no envejece. Jesucristo venció la muerte. Antes del sacrificio de Jesucristo, el poder, la autoridad sobre la muerte la tenía Satanás, que se la había quitado y robado a Adán. Dan significa para los judíos, los hebreos, sangre, porque en la sangre hay vida, hay fertilidad. O sea, es la sangre que nos da la vida. Y la sangre oxigenada, una de las cosas que ellos dicen que cuando Dios sopla sobre el hombre, le da oxígeno.
Y fíjense este dato curioso, hermanos, que el cáncer, ¿qué es lo que hace el cáncer? Es sacarle el oxígeno a la sangre. Entonces la sangre deja de ser alcalina y el cáncer puede empezar a expandirse. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que hacen? Intentan oxigenar la sangre, porque cuando la sangre está alcalina, el cáncer no puede crecer y no se puede manifestar. Y ese oxígeno para nosotros, espiritualmente hablando, es el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no va a haber cáncer que nos pueda destruir y que nos pueda apartar de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, como Jesús le dijo, velad y orad. No pueden velar ni siquiera una hora, velad y orar, para que no entren en tentación. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la tentación viene, pero no hay lugar. Va a venir, pero no hay lugar, porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque estamos velando, porque estamos orando, porque estamos despiertos, porque somos una iglesia despierta. Aunque veo algunos que están ahí, pero yo creo que somos una iglesia despierta, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Y Pablo hace referencia a esto, que la muerte ya no tiene victoria sobre nosotros. Y incluso es como que, casi como que se burla, ¿no? Porque dice, para burlarse de la muerte cuando desaparezca de una vez por todas. En Romanos 6:9 Pablo dice que Cristo resucitó de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene poder sobre él. Amén. La muerte no tiene poder sobre nosotros, hermanos, una vez que hemos aceptado, creído en Jesucristo, que el Espíritu Santo nos llena. Este cuerpo va a perecer, pero tenemos vida eterna. ¿Cuánto creen esto? ¿Cuánto creen que tenemos la vida eterna? Cristo es el sacrificio perfecto. Y me gusta esta parte de Hebreo, justamente lo que le comentaba, ¿no? Jesucristo, como dice el capítulo de Hebreo 9, 11, 12 y 13, Él hace este sacrificio en los cielos, en el altar del cielo, delante de Dios, en el tabernáculo de Dios. Y que ya ese sacrificio era una vez y para siempre, para que nosotros podamos tener acceso al lugar santísimo. Cuando Jesucristo dice, consumado es, el velo del templo se rasga, ese que le había mostrado que separaba el lugar santo del lugar santísimo, simbolizando que ahora nosotros a través de él podemos entrar a la presencia de Dios. Y ya no tenemos que esperar como un sumo sacerdote todo un año para poder entrar a ese lugar. Pero me gusta este versículo de Hebreos 9, versículo 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. A todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuánto esperan con anhelo la venida del Señor? Porque cuando Cristo venga, hermanos, Él va a traer justicia sobre la tierra. Él va a traer su justicia. Y tenemos que amar su venida. Yo digo, si un esposo que ama a su esposa, o una esposa que ama a su esposo, ¿será que, mira, yo te amo, pero por teléfono nada más, no te quiero ver? ¿Sí? Está todo bien, pero mejor no te quiero ver físicamente, no te quiero ver en la casa. Videollamada, lo sumo, ¿sí? Pero yo digo, el esposo que ama a la esposa, ¿la quieres ver físicamente? ¿Sí o no? Hoy estamos como en una llamada con el Señor, porque no lo vemos físicamente. ¿Lo vemos físicamente al Señor? Ese día de estar físicamente con el Señor, con el amado, con el que dio su vida por nosotros, poder estar ante su presencia y decir, Señor, gracias por el sacrificio, por lo que vos hiciste en la cruz. Ese va a ser el día más glorioso, más grandioso, que todo creyente
va a experimentar. Y me reía porque uno, no voy a dar nombres, pero decía, yo todavía no quiero que venga el Señor, quiero que mis hijos vayan al jardín. Digo, bueno, pero cuando el Señor venga, le va a dar un hermoso jardín a tus hijos y encima va a ser gratis porque no va a tener que pagar. Entonces dice, bueno, entonces sí que venga nomás. ¿No? Pero no tenemos idea, no nos entra en la razón ni en el entendimiento el día grande y glorioso que va a ser el día que Jesucristo venga para los hijos de Dios. Y Él nos está dando pequeños anticipos de lo que va a ser esa gloria venidera, que apenas son pequeños anticipos de su presencia. Anhelar, amar la venida de Jesucristo enciende la llama del primer amor, enciende nuestro corazón de pasión y de amor por Él. Hermanos, hasta ahí. Espero no le haya resultado largo. Está bueno, después repásenlo. Esto era un poquito lo que había en mi corazón que quería compartir. Así que no se vayan, porque después de que yo terminemos de orar, el pastor Claudio va a tener unas palabras con nosotros. Y lo que yo quería preguntar es, ¿hay alguien hoy que quiera aceptar y recibir a Cristo en su corazón? ¿Hay alguien hoy que quiera decirle, yo creo y acepto en vos, Jesús, te acepto a vos, Jesús, como mi Señor y mi Salvador? ¿Hay alguien que se anime? Yo una vez lo hice, ¿no? Pero si hoy te sentís como alejado o alejada del Señor y te das cuenta que necesitas reconciliarte con Él, reconciliar tu vida con el Señor, me gustaría que ustedes puedan repetir conmigo esta oración. Ahí como estás, con una mano en tu corazón, que puedas cerrar tus ojos para concentrarte en Él y que puedas hacer esto con fe, creyendo de tu corazón, y poder decir conmigo, Señor Jesús, yo entiendo un poco hoy del precio que vos tuviste que pagar por mí en esa cruz. Quizás no lo entiendo del todo, pero te pido, Espíritu Santo, que me ayudes. Y yo creo hoy en tu sacrificio, Jesús, que vos un día diste tu vida por mí en esa cruz. Y creo que la sangre que vos derramaste fue a causa de mi maldad y de mis pecados. Yo renuncio a la maldad de este mundo, renuncio a Satanás y te pido, Padre, que tengas misericordia de mí. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por aquello con lo que yo me alejé de ti, Señor. Te pido perdón. Pero te pido que tu Espíritu Santo vuelva a encender esa llama en mi corazón. Que tu Espíritu Santo se manifieste en mi vida, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Reconozco, Señor, mi maldad. Y que mi vida hoy sea transportada de la oscuridad a tu luz admirable. Transpórtame, Señor, a tu luz. Lo necesito. Necesito de ti. Necesito de tu misericordia. Necesito de tu perdón. Oh Espíritu Santo, nos ponemos de acuerdo. Manifiéstate, oh Dios. Manifiéstate, oh Señor. Manifiéstate, oh Señor. No sé si alguien hoy vino con una opresión en su espalda, en sus hombros.
Y esta es la señal del Espíritu Santo que está con vos. Él te está liberando, está sacando esa carga, está cayendo de tus hombros. Y ese dolor se está yendo ahora. Yo reprendo esa opresión en el nombre del Señor Jesucristo. Se va de tus hombros. Se va en el nombre de Jesús. Oh, amado, que podamos adorarte hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, fluya. Aquellas que tienen problemas en su garganta, quizás tiroides, su palabra dice que Él murió en la cruz y se llevó todas nuestras enfermedades y toda nuestra dolencia en esa cruz. También el poder entender esto, hay personas que quizás están pasando como una depresión silenciosa. No lo hablaste con nadie, no lo hablas con nadie, pero en tu casa no tenés ganas de levantarte, no tenés fuerzas para seguir. Sentís que todo es un peso, no estás sintiendo la alegría de vivir. Pero quiero decirte que Jesucristo manifestó su amor por vos en la cruz. Ningún otro hombre en la tierra. Él dio su vida para que vos tengas vida y vida en abundancia. Esa depresión se va ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Creemos que está incluida en el sacrificio de la cruz. Se va esa depresión. Le ordenamos en el nombre de Jesús que suelte el alma ahora y comience a ser libre. Y sientas el impulso en este día del poder del Espíritu Santo que te levanta, por como dice su palabra, sorbida es la muerte en victoria. El Señor nos dio la vida eterna para que nosotros ahora pudiésemos ser resucitados juntamente con Él, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos nos va a levantar a nosotros y vamos a poder ver la gloria de Dios. Vamos a poder ver la gloria de Dios. Oh amado, gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Yo creo que realmente estás siendo libre de ese dolor que tenías. Si podés tocarte, si podés probar, vas a ver que ya ese dolor no está. En el nombre de Jesús. Ahí del pecho, ahí los pulmones. Padre, te pido que empieces a darle oxígeno a la sangre. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias Señor. Gracias. Si quieren ponerse de pie y adoramos un poquito al Señor. Como le dije, no se vayan. Y en esto de ponerte de pie, te pones de pie en fe, creyendo que realmente hoy en tu fe conquistaste lo que Jesús hizo por vos. Amén. ¿Se entendió esto, hermano, de la propiciación? Que el Espíritu Santo te lo repite y te lo repite y te lo repita toda la semana. La doctrina de la propiciación, ¿no? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.